Hi all. שלום פרופסור. Can you hear me? כן, בוודאי. Now I can hear you. כן, כן, כן. Okay, fine. Hi, how are you? טוב מאוד, פרופסור. אני רוצה לדבר קצת בעברית. Okay. אני מתרגל כל יום עברית. אני מחכה שלשנה הבאה אני אדבר יותר טוב, סופר טוב עברית. באווירה. סזר, אתה כבר עכשיו מדבר יותר טוב מאשר דיברת לפני שנה בקריית יערים. תודה. אבל אני מרגיש שאני צריך לתרגל יותר טוב. יותר. עוד. אז יש, אתה יודע, סזר ואווה, אווה, את מדברת עברית קצת? קצת. It's better in English, but I understand better now. I understood that Cesar was saying about that he's trying to, he's practicing, liturgical practicing, and that you say that the next year he will be better, no? No, that he is now better than he was last year. Oh, yes, of course. His Hebrew is clearly better. Now I will say more in Hebrew. Yes, please. I hear and I understood sometimes the whole idea. Okay. I was studying my first level, so I know that the very basic thing, like אני אוהב falafel. אני אוהבת. אווה, גם אני אוהב פלאפל. לפני 10 ימים, הראו בטלוויזיה הישראלית את הסרט שעשה תירי רגובר, אתם זוכרים אותו? על קריית יערים. כן, כן, אני ראיתי. They screened it on Israeli television, Kan 11. You cannot watch it from there. It's blocked from to the outside because of the French request. In any event, it is a very good one. And so far, really a big number of people relative to the population watched it. And it's going to be screened in France in French on the 9th of January. And then there will be an English version also. But I don't know in which page, I think in Cannes, this is the national television. Okay, they share a kind of, how to say, the link. Yes. And we saw it. And I was in the video. You managed to see it? Yes, I didn't understand. Cesar understood very well, but in YouTube we saw it in YouTube, but in Hebrew. Yeah. Okay. I was sure that they blocked it, but I'm happy that they did not. Okay, good, great. Yes, and then the last part, I think I understood that Professor Romer talked about that. The idea of the ark, it's like, you know, there were a lot of arcs in the biblical text, and this is not a kind of the searching of the ark, but at the end it's like the reconstruction about a history in all the moments until, you know, the time. But he was speaking English and sometimes in French, and Cesar understand but it was very interesting. Bravo. How are things in Peru? Political is not too good. Already Corona is like we finished the first wave. Now we are stable. Okay, good. 35% of Peruvian population already had COVID. 35%?
35% of population. It's a Wow, lot, it's a lot. It's amazing. Yes. but Here- mhm. Yeah. No. Okay. I hope it. Okay, fine. Here the situation was bad. Now it's better because we had the second lockdown. So and now it is better, but we have to be very careful because it can climb again. Yes. We already filled the link for Megiddo for the next year. Already we looked the page, the website, Oh. and they say that you have to pre-registration. Yeah, without sending money. Yes. I'll tell you why. We need to see. I hope that if there is a vaccine, let's say in March, April, and then the whole thing will change. Because once you get a vaccine, you can get a certificate, and then you can fly and come. And then everything is okay. So we will have to see now, things now change every week regarding the vaccine. So we will have to, I hope so. I hope very much. I want very much to be in the field next year. We will see. Yes. We have to be. Exactly. פרופסור, אני יודע שזה מאוחר בשבילך עכשיו, תודה רבה להשתתף איתנו, תודה רבה. בשמחה. ועכשיו אני רוצה שאנחנו להתחיל. כן? אוקיי. יש לי שתי שאלות בשבילך, פרופסור. Tengo dos preguntas para usted, básicamente. La primera, bueno, quiero nuevamente darle las gracias en español porque nuestro público habla en español. Y sé que es muy tarde, son más de las 11 de la noche en Israel, y le agradecemos mucho su amabilidad. Profesor, desde los últimos 20 años, en el cual usted escribió, por ejemplo, la Biblia desenterrada, ¿cómo ha cambiado, después de los últimos 20 años de estudio, cómo ha cambiado, o si algo cambió, la percepción acerca de la cronología bueno, en general la investigación de los últimos 20 años, ¿qué le ha permitido a usted confirmar o reformular? Okay, I understood the question. Cesar speaks very slowly, so I can sometimes, not everything, but this one I understood. Thank you very much. I'm always happy to be with Limud. So it's a pleasure for me to be with you and with the people in the Spanish-speaking countries watching Limud. So it's a great pleasure. En primer lugar, quiero decir que he entendido la pregunta. César ha tenido la amabilidad de hablar lentamente y esta vez he podido comprender. Además, quiero dar las gracias nuevamente por estar con la gente Limud. Siempre es muy bueno para mí, es muy bonito poder estar con las personas de esta parte del mundo. Así que ahora sí. So I wish to answer your questions in two ways. First of all, to tell you what, in my opinion, has changed in the last 20 years. En primer lugar, te quiero responder esta pregunta de dos maneras. En primer lugar, te voy a hablar de cómo cambió mi opinión en estos 20 años. No, the first thing I want to say is how I see the change in the field in the last 20 years, and then secondly, I will speak about my own perception. Ok, entonces, en primer lugar, lo que te voy a hablar es acerca de los cambios que han habido en el campo de los estudios y luego te voy a decir mi opinión sobre eso, cuál es mi percepción acerca de eso. So regarding the history of ancient Israel, when it comes from archaeology and the Bible, I think in the last 20 years, we have several changes or intensification of changes which had started before. First of all, the importance of the role of archaeology for identifying the date of composition of biblical texts. En primer lugar, te quiero decir
que en relación a la historia del antiguo Israel, y obviamente esto relacionado con la arqueología y la Biblia, han habido cambios importantes, pero más que cambios lo que ha habido es una intensificación del rol o la importancia que ha tenido la arqueología para la datación de los textos que encontramos en la Biblia. Another important development in the last 20 years is the fact that we can be more precise in archaeology. I think that, first of all, methodology in the field is better today than before. Second, our control over the material culture, and especially the ceramic typology, which means relative chronology, is also better than before. Por ejemplo, te puedo decir de que ha habido un buen o interesante desarrollo, y más que desarrollo en el área de la arqueología, lo que tenemos ahora es una mayor precisión, una mejor precisión desde la arqueología. Y te puedo hablar de dos cosas. Uno es que hemos mejorado en lo que es la metodología del trabajo en el campo, y lo otro es que estamos teniendo un mejor control de la cultura material. Y me refiero a esto, por ejemplo, a la cronología de las cerámicas, sí, de las cerámicas. So we understand today that we have to, some of us at least understand today that we have to shift from stratigraphy to ceramic typology and then to absolute chronology. I didn't hear it very well, Professor. So we have to shift today from stratigraphy to ceramic typology, which gives us the relative chronology, and then from there to absolute chronology. And for absolute chronology, there is a major development in the last maybe 15 years, I think starting 20 years ago, but the main achievements in the last 15 years, and I refer to the developments in radiocarbon dating. Ok, y lo que te puedo decir también es de que ahora hemos tenido que hacer un cambio, un shift, hemos tenido que voltear o cambiar la forma en que comprendemos los hallazgos. Por ejemplo, antes era primero la estratigrafía y luego la cerámica, y ahora primero empezamos con la cerámica. La cerámica nos permite tener una datación relativa y luego recién eso nos lleva a la datación absoluta. El más importante desarrollo se ha dado, sí, empezamos hace 20 años, pero lo más importante sucedió desde hace 15 años. Se alcanzaron mejores métodos de datación, como por ejemplo el uso de radiocarbono. So radiocarbon has given us a real revolution, because now dating is decided according to radiocarbon results and not according to vague connections that a scholar is making between a biblical text and something in the field. ¿Y por qué es importante esto? Porque realmente el radiocarbono nos ha permitido una gran revolución, en el sentido en que ahora nosotros podemos datar cosas desde el radiocarbono y no como era antes, en la cual muchas veces la datación se basaba en las conexiones que hacían los eruditos, tratando de relacionar con los textos bíblicos. And radiocarbon can give us today, if done properly, dating, which is the uncertainty in the dating is about 30 years for certain periods. So if we think about 3,000 years ago, an uncertainty of 30 years, this is only 1%, and it is quite amazing in any scholarship of the past. En ese sentido, te puedo decir que en el caso del radiocarbono, cuando es hecho apropiadamente, nos puede dar solamente un periodo de incertidumbre de 30 años. ¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, a mí me da un resultado quiero medir algo que pasó hace 30 años, la diferencia o incertidumbre es solo de 1%, lo cual es asombroso para la cronología. Yes, and another item which I wish to stress regarding the changes in the last 20 years that Professor Silva asked me about
The other one, the last one, which I wish to stress, is regarding our study of paleography and epigraphy. Y el otro punto que quisiera tomar en relación a la pregunta que me ha hecho el profesor Silva sobre los cambios que han habido, es que quisiera poner atención en el estudio de la paleografía. Yes, because when it comes to the study of composition of biblical text, we need to establish the earliest possible period or the earliest possibility to compose literary texts in Israel and Judah. Porque al momento de nosotros querer comprender también, ¿no?, la evolución de la composición del texto bíblico, a lo que apuntamos es a poder conocer el periodo más temprano posible de la composición del texto. And here we had two major developments. The first one is the understanding that we have to date texts only according to secure contexts, where they have been, when they were found. And the second is the intensification, or in fact, the introduction of methods of computer science to the study of writing. Ok. Y dentro de esto te quisiera hablar de dos importantes avances. Uno que tiene que ver con el entendimiento de que para poder datar un texto es importante estar seguros de el contexto seguro del texto para poder realmente datarlo, ¿sí? Y lo segundo es la introducción de las ciencias de la computación a la escritura, ¿no? Or to the study of paleography and epigraphy. Para el estudio de la paleografía y la epigrafía. Epigraphy. So today we know better the development of writing in Israel, first of all, in the northern kingdom, and then also in the southern kingdom, in Judah. And this, I think, helps us a lot in understanding the possibilities for composition of biblical texts. Y esto, por ejemplo, y lo que hay que entender que lo mejor o lo importante es que esto nos ha permitido comprender el desarrollo de los textos o de la escritura que viene tanto del norte, Israel, como del sur, de Judá. Y esto nos da muchísimas más posibilidades para situar, ¿no?, el texto en su época de redacción. And when we speak about computer science, I need just to say that there is also the revolution of introduction of methods from the exact sciences and from the natural sciences, life sciences, to the study of archaeology. And this also reflects on the Iron Age. También quisiera mencionar, si te menciono el uso de las ciencias de la computación, también quisiera mencionarte que también ha habido una revolución en el uso, por ejemplo, de las ciencias exactas para la aplicación en la datación, así como, por ejemplo, en las ciencias naturales o ciencias de la vida. So one of our viewers can ask, what's the connection of the exact sciences to the study of the Bible? So y te preguntarás qué tiene que ver las ciencias exactas con el estudio de la Biblia. So let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. On top of radiocarbon, in addition to radiocarbon. So yeah, so the example is the introduction of very specific methods of metallurgy to the study of the shift from bronze to iron within the Iron Age. And the shift from bronze to iron is very strongly connected to the rise of the territorial kingdoms of Israel and Judah. So here is a small example of how the exact sciences can reflect on the study of ancient Israel. Y por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo en relación a esto, y tiene que ver cómo las ciencias exactas se han empezado a introducir o participar por ejemplo, el entendimiento de las diferencias entre los periodos del bronce y del hierro.
Y aquí quiero hablarte incluso del uso. I didn't hear very well if you are telling about the metallurgy. Yeah, metallurgy, yes. Ok. Entonces hay From bronze to iron in metallurgy, the study of the shift from bronze to iron. una de las cosas que empezaron a ver fueron los cambios en la metalurgia que hubieron entre el periodo del bronce y el hierro, y esto realmente nos ha permitido situar mejor en el tiempo a qué periodo pertenece el hierro y el bronce, y eso fue con el uso de estas nuevas tecnologías, en este caso las ciencias exactas. Now I must, I wish to answer, to give another answer to Professor Silva, and this is regarding my own different view today in regard to my views 20 years ago. Y ahora quisiera responderle al profesor Silva también, cómo es que, en relación a mi propio punto de vista, y cómo mi propio punto de vista también ha cambiado desde el que tuve hace 20 años. So 20 years ago, when I wrote the Bible on Earth, the book that Professor Silva referred to, my attention was mainly on the late 7th century BC, on the time of King Josiah in Judah, which means my attention was strongly on the earliest composition of the Deuteronomistic history. Y te voy a comentar, hace 20 años, cuando escribí el libro La Biblia desenterrada, que el profesor Silva ha mencionado, mi atención o mi enfoque estaba principalmente en el periodo tardío del siglo VII antes de la era común. Este es el periodo del rey Josías en Judá. Y si nos damos cuenta, este periodo tiene una fuerte carga de composición deuteronomística. Since then, I have taken two steps, one step back and one step forward. Y desde esa época yo he tomado dos pasos. Uno fue hacia atrás y el otro fue hacia adelante. I think that I understand today better the contribution of texts that came from the Northern Kingdom to Judah and then entered the biblical text. Una de las cosas que yo he comprendido mejor es que ha habido una fuerte composición de textos que venían del norte, del reino del norte, y que fueron o pasaron al reino del sur, a Judá. And I believe today strongly that the earliest biblical texts that we have, they come from Israel, from the north. Y eso me lleva a mí a pensar, y yo creo fuertemente en esto, que los primeros o los más tempranos, las más tempranas composiciones o textos de la Biblia provienen de relatos del norte. I think that they come from the first half of the 8th century. Y yo estoy convencido de que vienen de la primera parte del siglo VIII antes de era común. Exactly. So this is the step back. So I understand better, I think, the stages in the development of early biblical texts, from those texts which came from the north to Judah after 720 BC, which means after the takeover of Israel by Assyria, and then into composition in Judah. Y eso diría que es mi paso hacia atrás. He comprendido de manera más fuerte que los primeros textos de la Biblia fueron compuestos en el norte, que estos textos pasaron del norte a Judá alrededor del siglo VII, antes de la era común, y esto sucede después de la conquista de Asiria hacia el norte. The step forward is very different. In the step forward, I better understand today the importance of the last phase of composition of what can be described as historical text in the Bible. Y el paso hacia adelante es que comprendo mejor también ahora la importancia de los últimos estadios de la composición del texto bíblico. And I refer now to the books of Ezra, Nehemiah, and Chronicles. Y con esto me refiero a la importancia de los libros de Esdras, de Nehemías y los libros de Crónicas. And of course, there's the big question, what exactly is the reality that they portray, that they show, that they indicate? And I think today that
the best stage setting for these books, for the composition of these books, is in the Hasmonean period in the late 2nd century BC. Y si me preguntan cuál es la realidad de estos libros, o sea, dónde se ubicaron estos libros, yo podría decirles que el mejor lugar o la mejor época para poder ubicar la composición de estos 3 libros es en la época de los Hasmoneos, y esta época de los Hasmoneos es en la parte final o en la parte tardía del siglo II antes de la era común. So today I see the composition of biblical texts in a more flexible way, starting around 800 BC and continuing until around 100 BC. Así que podría decirte que tengo un punto de vista mucho más flexible acerca de la composición de los textos bíblicos, iniciándose en el siglo VIII antes de la era común y continuando hasta el siglo I antes de la era común. Bien, gracias, profesor. Muy interesante. Ya que usted habló acerca de el libro de Esdras y Crónicas y Nehemías, usted escribió un libro hace poco tiempo en el cual precisamente intenta explicar qué hay detrás de estos relatos. ¿Podría hablarnos un poco acerca de ello, por favor? So here I need here translation. Okay. You told us before that the books of Ezra, Nehemiah, and Chronicles are very important to understand the composition of the Bible. And I remember that I want to address that you wrote a book not a lot of time ago about this point of view. Please tell us about how is the importance of these books. So I think today, you know, the books of Ezra, Nehemiah, and Chronicles are very peculiar in the Bible in the sense that they give us a lot of geographical information about places. There are lists of places, such as, for instance, the builders of the wall in Jerusalem in the book of Nehemiah, or the genealogies in the book of Chronicles, or the list of those who returned from Babylonia to Jerusalem, to Judah. Now, these lists enable us to take a very close look at archaeology, because the obvious question is, you know, what is the reality? Archaeology reality, historical reality, which is portrayed in these lists. Ok. Ok, sí entendí la pregunta ahora. Los libros de Esdras, de Nehemías y de Crónicas, los 3 son libros muy peculiares. ¿Por qué son peculiares? Porque una de las cosas que nos dan son mucha información geográfica. Nos dan muchas listas de lugares. Por ejemplo, en el libro de Esdras nos dan lugares que, por ejemplo, tienen que ver con Jerusalén. En el libro de, me parece, Nehemías, nos dan Nehemías la genealogía. No, in Nehemiah we have the list of builders of the wall, and in Chronicles we have the genealogies. Okay. En Nehemías tenemos la lista, por ejemplo, de los que construyeron las paredes, ¿no? En estas tenemos las genealogías. Por ejemplo, también tenemos la lista de los que retornaron del exilio. Entonces, todos estos son, sí, continue, please. Yes, so this is really a very interesting case from the point of view of archaeology, and it is really surprising that before, when scholars tried to date the composition of Ezra, Nehemiah, and Chronicles, they looked at general, or they looked at biblical exegesis, they looked at certain ideas or certain information that comes from the ancient Near East. And there were also many circular arguments
in the past argumentations regarding the composition of these texts. However, surprisingly, archaeology has in fact never been properly consulted. Y bueno, en relación a esto te diré que hay algo muy interesante. Una de las cosas que planteé hace un momento era, desde el punto de vista de la arqueología, realmente, ¿qué es real sobre estos textos? ¿Qué es histórico sobre estos textos? Y una de las cosas que sucedía es que los estudiosos eruditos bíblicos lo que hacían para poder datar a los libros de Esdras, de Nehemías y de Crónicas era recurrir a la exégesis bíblica, recurrir también a información acerca del antiguo Próximo Oriente, y a lo que llegaban era a argumentos circulares. Sin embargo, la arqueología nunca había sido consultada para esto. So archaeology has not been consulted for specific places and specific lists, but also regarding something which is much broader than just the lists. And I'm referring now to the idea that much of Ezra and Nehemiah and Chronicles, these books were put in writing in the Persian period. And this became some sort of a mode, some sort of a fad in recent scholarship. Y, por ejemplo, si consultaban a la arqueología, lo consultaban para cosas muy puntuales, muy específicas, no para las cosas mucho más amplias. Y lo que se manejaba era la idea, por ejemplo, de que estos libros habían sido escritos alrededor del periodo persa. Yes, and now if in order to accept composition of biblical texts in Jerusalem in the Persian period, we need to see some sort of infrastructure. Y si nosotros queremos, por ejemplo, aceptar el punto de vista de que parte del texto bíblico fue escrito en el periodo persa, nosotros deberíamos contar con información de infraestructura, por ejemplo. When I speak about infrastructure, I need to see a reasonable Jerusalem, big enough to have enough population, and I need to see also ability to compose text, which means I need to see some scribal activity, some sort of literacy in Judah and Jerusalem at that time. Por ejemplo, si yo quiero datar al texto bíblico en la época persa, cuando me refiero a infraestructura, quiero decir que debería encontrar o tener, por ejemplo, una Jerusalén más grande, una Jerusalén que permita las construcciones. Tendría que conocer también la habilidad para poner los textos por escritos, tener evidencia de que existía esa habilidad, tener evidencia de actividad de escribas, y en buena cuenta tener evidencia de que había literacy, like, alfabetización, que la gente podía escribir. And I don't see both. From the point of view of material culture and settlement pattern, Jerusalem was really a small settlement of no special importance after 586 BC, after the Babylonian destruction, and until the 2nd century BC. Y honestamente yo no veo ninguna de esas dos cosas, ni desde el punto de vista material o infraestructura, ni tampoco desde el punto de vista de los patrones o de la escritura. Lo que yo puedo ver es que Jerusalén era realmente un asentamiento pequeño, no especial, que fue así incluso durante los siglos 5 o 6 antes de la era común, que justamente es el periodo de los asirios y los persas. From 586 until the 2nd century BC. Sí, y esto fue así hasta el siglo II antes de la era común. And the same can be said about the settlement pattern in Yehud and Judea. The population of this territory, not only in Jerusalem, but also around Jerusalem, was relatively small after 586, and the change came only in the second half of the 2nd century BC. Y lo mismo podríamos hablar de la zona llamada Yehud o Judea, que no solamente estamos hablando del mismo Jerusalén, sino también de las áreas alrededor de Jerusalén, que también fueron áreas de pequeños asentamientos durante los siglos 5 y 6, y no fue hasta el siglo II
que hay un cambio. And finally, and most importantly, I think, there is no evidence for writing in Hebrew, or almost no evidence for writing in Hebrew in Jerusalem after 586 and until the 2nd century BC. Y finalmente, y no por eso menos importante, no existe evidencia, o al menos no existe evidencia importante de actividad de escribir durante los siglos 6, 5 y 6 antes de la era común hasta el siglo 2 antes de la era común. And this should come as no surprise, because who were the people who were deported to Babylonia? These were the literati. They were deported to Babylonia. So the poor people who remained in the land were mostly, in my opinion, illiterate. And I am not saying that there was no writing whatsoever in Hebrew. Probably some sort of continuity lingered, so to speak, but there is no infrastructure for composition of a major number of texts in Jerusalem in the Persian period, and neither in the Persian period nor in the early Hellenistic. Y realmente esto no debería ser algo que nos cause algún tipo de sorpresa, porque si podemos darnos cuenta, durante el exilio de Babilonia, los que se fueron a Babilonia fueron las personas letradas. Y es muy probable que los deportados fueron letrados, y más bien los que se quedaron eran personas iletradas. Puede ser que haya habido algún tipo de actividad, sin embargo, no había una infraestructura que pudiera llevarnos a pensar que había una importante elaboración, por ejemplo, de textos, sino recién hasta el siglo II antes de la era común. So, when I combine this information with the information from the specific sites and with the general background and the ideology of the Judeans, I come to the conclusion that much, if not all, of Ezra, Nehemiah, and Chronicles, these books were composed in the 2nd century BC, in the Hasmonean period, probably, in my opinion, under John Hyrcanus. Y si yo combino esta información que tiene que ver con la datación de los lugares específicos, los antecedentes, ¿no? Todo el background y la ideología de la zona, la ideología de Judá, realmente yo tengo que decir que para mí casi toda los textos que corresponden a Esdras, a Nehemías y a Crónicas debieron haber sido puestos por escritos alrededor del siglo II antes de la era común, durante el periodo hasmoneo, y esto sobre todo sería sobre Juan el Cano. John Hyrcanus. Juan el Elcano, ¿está bien? Hyrcanus, who was the Hasmonean who ruled in the last third of the second century. Okay. Y él fue el rey que gobernó Judea en esa época, ¿no? En el siglo II. In the late 2nd century. So, en la segunda parte del siglo II. Yeah. So I think that these books, or much in these books, can be understood as providing legitimacy for the Hasmoneans regarding territorial expansion, regarding composition of population when territorial expansion took place, and also regarding the fact that the Hasmoneans were not Davidites, and they were not also from the house of the high priest. So they needed legitimacy on almost all fronts. Okay. And Ezra, Nehemiah, and Chronicles provide much of these texts, provide legitimacy to the Hasmoneans. Así que realmente lo que yo pienso es que estos libros deben ser entendidos o nos permiten entender sobre todo que fueron escritos para legitimar a la dinastía hasmonea.
Y hablo de legitimar, por ejemplo, en términos de la expansión territorial que ellos querían hacer, también en términos de la escritura de los textos, de poner por escrito los textos. Y I didn't understood, Professor, they weren't Davidic. No, they were not. So they needed legitimacy, although they were not, they did not belong to the Davidic line. So, Okay. for instance, to give you an example, it was good for them to take precedent, to take example from the figure of Nehemiah. And why is that? Because Nehemiah was a ruler, a just ruler, an important ruler, and he was not a Davidite. Ok. Y continuando con la legitimación, una cosa era de que los hasmoneos no pertenecían a la línea davídica. Y obviamente lo que ellos querían era legitimar su dinastía también, incluso dentro o para los sumos sacerdotes, o sea, ¿no? Y por ejemplo, dice, fue algo muy bueno incluso tener un precedente, y este precedente está en Nehemías, porque en Nehemías, a Nehemías se le presenta como un gobernante, y como un muy importante gobernante, y Nehemías no pertenecía a la dinastía davídica. So these are the main lines of the book which I published in 2018 with the Society of Biblical Literature under the title Hasmonean Realities Behind Ezra, Nehemiah, and Chronicles. Y bueno, estos son los temas más importantes de un libro que publiqué en el 2018 bajo la editorial de la Sociedad Bíblica de Literatura, y el título fue Realidades hasmoneas detrás de los libros de Esdra, Nehemías y Crónicas. זה היה מגניב. פרופסור... Bravo, Cesar. You not only Hebrew, but slang. Oh, my dear. Te felicito, César, porque no solamente has mejorado en inglés, sino también en el slang. קצת. פרופסור, אנחנו יודעים שאתה צריך לישון. תודה רבה, שוב תודה רבה. אתה רוצה לשלוח ברכות לתלמידים בפרו? כן, כמובן, אני בוודאי רוצה לשלוח ברכות. I want to send my best to all the לימוד people and students in Peru. I hope that the crisis will be over, the COVID crisis will be over soon. I hope I will be able to see you either in Peru or, of course, in the excavations at Megiddo in Israel. You're very welcome, and I'm always very happy to speak to you, to exchange ideas, and I'm looking forward to seeing you all. Bueno, gracias. Por supuesto, quiero enviarles lo mejor, mis mejores deseos para todos los estudiantes de Limud en Perú, y realmente siempre para mí me da mucho gusto siempre poder conversar con ustedes, intercambiar ideas, y espero que esta crisis del COVID pase pronto y podernos encontrar, sea en Perú o sea también en las excavaciones en Israel, sea en Megiddo, sea en Kiryat Yarim. Así que nada, les mando lo mejor, mis mejores deseos. Gracias, profesor. נתראה בקרוב. Bye bye, כל טוב, להתראות. להתראות. Bye bye, thank you. שלום.